Muy buenas tardes, gracias por la puntualidad. Más bien disculpe que tenía un inconveniente con la PC, no me reiniciaba, no sé qué pasó, así que por eso fue la demora, pero gracias por la espera. Así que definitivamente vamos a tener una noche muy linda porque vamos a conocer dentro de los trastornos del neurodesarrollo a los trastornos que comúnmente lo vamos a ir viendo a nivel de primaria, ¿no? Tiene que ver con los trastornos del aprendizaje. Muchísimas gracias por la puntualidad. Y bueno, a pesar de que yo he llegado un poquito tarde, vemos que no somos muchos, somos 38 participantes y ustedes son más. Entonces esperemos que en el transcurso puedan seguir ingresando las demás participantes o los demás para poder, digamos, estar dentro de las actividades del día de hoy, ¿no? Recordemos que estamos en una semana de evaluación y lo que nos corresponde es realizar un cuestionario. Entonces, después de la clase, pueden hacer ustedes el cuestionario que tiene que ver con los temas que hemos tratado con anterioridad. ¿Ok? Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, gracias. Vamos a empezar. Y listo, mientras vamos trabajando esta parte, vamos a hacer una pequeña dinámica que es elaborar esta, digamos, resolución, ¿no? Es una pequeña gimnasia cerebral donde nosotros tenemos que cambiar los números por las consonantes, ¿no? Por las vocales, perdón. Acá tenemos consonantes y lo que ustedes tienen que hacer es colocar las vocales. Ustedes en su momento indicado, por favor, solamente lo pueden escribir en el chat. Recuerden que para mí es más fácil porque puedo visualizar la participación de todos, ¿no? Ahorita ya somos 40, esperemos que sigan ingresando más. Entonces, con calma, nos vamos a dar un par de minutos para que ustedes puedan resolver este pequeño mensaje que nos habla mucho de lo que vamos a hacer a lo largo de la clase. Gracias. Buenas noches, Miss. Buenas noches, por favor, todo mensaje lo escriben en el chat. Me parece que ya están escribiendo. Ya. Es que pero sí, Tengan cuidado con sus audios, por favor. Recuerden que estamos en esta actividad. Acá me dicen logrado, muy bien logrado. Eh, ajá, desde Cintia, Lady, Julia, Karen, Karen, muy buenas noches. Judith, Giovanna, Caroline, ¿quién más? Alexandra, Claudia, Mailene, Dina también, excelente. Vamos a seguir avanzando. Magali también lo hizo. Doris, a ver, Sara Lolita, Rosa, Robles, Eri Patilla. A ver, ¿quién es más? ¿Alguien más? A ver. Elizabeth también lo hizo, Elizabeth Quesada. Les comento que también estoy un poquito con el congestión, así que este, espero que todo salga muy bien y no me pueda complicar, ¿no? Para que la clase sea, digamos, no interrumpida, ¿no? Porque la congestión también lo tengo que me fastidia un poco. Nancy Machaca también lo realizó, Janina Venta también. ¿Quién más? A ver, nos estamos dando un tiempo. Ruth Coricasa también lo hizo. Entonces, ¿alguien más? Ajá. Listo. Entonces, ya lo han logrado, me parece, un grupo de los 40 que somos. Y bueno, ¿no? Este mensaje nos ayuda a darnos cuenta de que nosotros podemos reemplazar mentalmente y seguir una estructura, ¿no? Porque ya tenemos nuestro proceso de lectoescritura. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar. Y este pequeño texto sirve apenas para demostrar cómo nuestra cabeza puede hacer cosas impresionantes.
Pon atención al principio. A ver, al principio estaba medio complicado, pero en esta línea tu mente o su mente va descifrando el código casi automáticamente sin pensar mucho, ¿cierto? Puede quedar bien orgulloso de esto. Tu capacidad o su capacidad merece unas felicitaciones. Y creo que ustedes han tenido todo este proceso, ese tiempo. Nosotros tenemos ya algo estructurado a nivel mental, a nivel cerebral, que hace que ante este tipo de acertijos o ante este tipo de retos podamos adecuarnos y resaltar o salir airosos de esta situación. Entonces, nos damos cuenta que nuestra mente es algo maravilloso y que en comparación de los seres perdón, de los animales, nosotros tenemos un gran avance, ¿no? Los animales generalmente utilizan su instinto. En el caso de nosotros utilizamos nuestro raciocinio y de nuestras experiencias podemos sacar muchas cosas más. Gracias, alumnas, por tu participación. Ya, muy bien. En todo caso, vamos a seguir avanzando. Entonces, vamos a continuar con esta parte de acá y me gustaría que por favor puedan prestar atención al video, ¿ok? Voy a compartir un ratito el sonido. ¿Ok? Y en función de ello vamos a hacer una pequeña reflexión. Los trastornos específicos del aprendizaje son un conjunto de trastornos que afectan a niños y niñas en el desarrollo y aprendizaje básico. Es importante saber que no están relacionados con la inteligencia del niño o niña. Las dificultades están vinculadas únicamente a los procesos de aprendizaje, de escritura, lectura y o cálculo. El primer signo de alerta que se detecta es el bajo rendimiento académico durante 2 cursos escolares aproximadamente, y a partir de los 7 años, que es donde empiezan con los conocimientos de la lectoescritura. Hay 3 tipos dentro del trastorno específico del aprendizaje, y aquí veremos algunos ejemplos que podemos observar en los niños. Dislexia. Es el trastorno que afecta en la lectura. La velocidad lectora acostumbra a ser baja para su edad. Se equivoca en las lecturas de algunas palabras, omitiendo o agregando letras. Disortografía. La principal afección se observa en la escritura. Se olvida alguna letra o cambia alguna letra del lugar en la palabra. Muestra grandes dificultades en las normas ortográficas, que ya debería tener aprendidas. Discalculia. Son dificultades específicas en todo lo que es el cálculo matemático. Dificultades para comprender los números, su magnitud y relación. Dificultad para comprender lo que piden los enunciados matemáticos. Estas dificultades les repercuten no solo en el ámbito académico, emocional y personal, sino también en su autoestima. Por eso es muy importante detectar la dificultad de manera temprana, con una evaluación diagnóstica adecuada y precisa, para poder realizar una intervención precoz y evitar posibles afecciones en el estado emocional del niño o niña. Visita nuestra web, La Neurona Feliz, y obtén más información o llámanos. Estamos a tu disposición para asesorarte y ofrecerte la ayuda profesional que necesitas. Bien, en todo caso, algún mensaje, alguna observación sobre este video, qué es lo que vamos a ver el día de hoy. A ver, voy a leer los mensajes. A ver, tenía la información de Flor María, que nos había escrito ya el mensaje anterior. Entonces, lo que hemos visto en este video es lo que vamos a ir conociendo más detalladamente. Aquellas estudiantes que han llevado la carrera técnica de terapia de lenguaje y de problemas de aprendizaje van a tener una mejor referencia y van a hacer un recordatorio sobre estos trastornos. Es muy interesante, como les mencionaba, vamos a encontrar a lo largo de nuestra experiencia alumnos, más que todo a nivel de primaria, que tienen esta incidencia en cuanto a estos trastornos. Entonces, al hablar de los trastornos de aprendizaje,
tenemos la siguiente definición. A la primera pregunta que surge frente a este tema es lo mismo hablando de un problema de aprendizaje que de un trastorno de aprendizaje. Esa es nuestra pregunta. Vamos a hacer la diferencia que el trastorno es aquella alteración de origen orgánico o fisiológico y puede ser tratado, pero no es eliminado. Y el problema es una dificultad que puede ser superada por completo. Entonces el trastorno tiene que ver con aquella alteración, pero que no tiene, digamos, definitivamente no es eliminada en su totalidad. Y el problema es una dificultad que puede ser superada, que puede ser mejorada por completo. Se puede concluir entonces que no es lo mismo en el término problema, ya que el problema es algo momentáneo, en este caso, que puede llegar a superarse con el tiempo. En cambio, el trastorno es aquella alteración que va a acompañar a la persona a lo largo de su vida. Y lo que se puede hacer con esta persona es darle las operaciones o darle las estrategias que sean necesarias para que él pueda sobrellevar, pueda acompañar su trastorno. Entonces, en el transcurso podemos encontrar a niños y ya en función de la pandemia nos hemos dado cuenta que han, digamos, perjudicado ciertas áreas del aprendizaje. Podríamos considerar que estos tienen problemas en cuanto al aprendizaje por una situación en particular. No fue muy bien estimulado, no tuvieron todas las herramientas adecuadas y que en un trastorno es algo que compromete más, ¿no? Y va más allá. Entonces, hasta acá está entendida esa diferenciación. Me indican. Listo. Entonces, hasta acá todo entendible. Sí, listo, Flor María. Sí. Espero que Flor María esté representando a todos los estudiantes que estamos reunidos el día de hoy. Somos 43. Entonces, vamos a continuar. Sí, Dalila también nos dice. Entonces, los trastornos de aprendizaje, ahora sí vemos la definición, es una alteración a nivel de aprendizaje en las siguientes áreas. Lectura, escritura, cálculo en este caso, ¿no? La parte matemática, que no van de la mano por daños visuales o por compromiso visual, auditivo o una discapacidad intelectual. Ya sabemos que la discapacidad intelectual tiene que ver con ese retraso mental o intelectual, ¿no? Que antes se llamaba de esta manera. Entonces, un trastorno del aprendizaje tiene que tener un diagnóstico muy preciso y que dentro de ello tenemos que eliminar, digamos, el tema de que puede ser por algún tipo de visión, digamos, la visión corta, que el niño no pueda ver la pizarra, por algún tema auditivo, que no te escuche, en todo caso, eso es independiente, ¿no? Entonces, ese es el tema del trastorno del aprendizaje. Según nuestro manual, que es el diagnóstico de salud mental, que es el manual número 5, el DSM-5, el trastorno específico del aprendizaje se da entre un 5 y un 15% de los niños en edad escolar. Recuerden, acá en preescolar no hace mención, sino que hace mención en una edad escolar. Dentro del trastorno específico del aprendizaje se encuentran los problemas para leer palabras, los problemas de comprensión lectora, los de pronunciación, los de expresión escrita, los problemas de cálculo y los de razonamiento matemático. Entonces, eso es la parte central donde ustedes puedan darse cuenta de que hay estos problemas de aprendizaje. Vamos a continuar. A ver. En todo caso, según esta clasificación de este manual del CM5, tenemos a los trastornos específicos del aprendizaje, trastornos de lectura, de cálculo, de escritura y trastornos del aprendizaje que no está especificado. ¿Qué parte, no? ¿Quién realiza esta evaluación? Generalmente, esta evaluación o este diagnóstico
lo ejecuta el psicólogo o el psicopedagogo que tiene la información, la capacitación previa para tener este diagnóstico, digamos, preciso. Nosotros como docentes podemos observar que el niño no encaja en algunas áreas o no complementa algunas áreas. Como docentes podemos derivar al especialista para que se haga la evaluación consistente y persistente y con ello tener un diagnóstico preciso y saber qué podemos hacer con este estudiante. Ya hemos visto a lo largo de este curso que nosotros como docentes tenemos la potestad de realizar nuestras adecuaciones curriculares y por lo tanto el docente tiene que adecuarse a las fortalezas, a los apoyos, a las debilidades del estudiante. No es que el estudiante se tiene que adaptar al docente. Eso lo tomen en cuenta. ¿Listo? Entonces, hasta acá creo que vamos bien. Espero que sí. Carla, la veo que sí. Es la que tiene ahorita la cámara encendida. Gracias. Vamos a ver qué, como al inicio de nuestra actividad, del tema de este eh, encrucigrama, ¿no? Encrucijada de descifrar este mensaje, vamos a darnos cuenta que el cerebro definitivamente tiene una parte muy crucial en todo este desarrollo. Tenemos al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho. Al hablar del hemisferio izquierdo, vamos a darnos cuenta que está encargado netamente de estas áreas: razonamiento, el lenguaje hablado, el lenguaje escrito, la habilidad científica, la parte numérica y el control de la mano derecha. Recuerden que hay un cruce, ¿no? En cuanto al hemisferio derecho, tiene que ver con la intuición, con la imaginación, con el sentido artístico, con el sentido musical, con la perfección tridimensional o el 3D y el control de la mano izquierda. Cada hemisferio de nuestro cerebro se encarga de realizar estas funciones. En el caso de aquellos niños que presentan trastornos del aprendizaje, la parte afectada se localiza en el hemisferio izquierdo, por lo cual desarrollan aún más el hemisferio derecho, como en forma de compensación. Entonces, si por ejemplo el niño está afectado en la parte del hemisferio izquierdo, que tiene que ver con razonamiento, lenguaje escrito, hablado científico, numérico, lo que va a desarrollar más es la intuición, la imaginación, toda la parte artística. Y no sé si ustedes han podido dar cuenta de aquellos niños que en todo lo que es la parte académica están bajísimos, pero en la parte, digamos, artística están súper bien. Entonces se va compensando esas falencias en tal sentido. Es igual con los niños con TDAH. Cuando los niños tienen, digamos, esta condición, hay una parte del hemisferio que no le está, digamos, desarrollando adecuadamente, o no ha tenido esa madurez, y por lo tanto la otra parte del hemisferio hace de que se pueda desarrollar de esa manera. Entonces, creo que acá está la explicación para darnos cuenta por qué aquellos niños que tienen bajas notas en todo lo que es la parte académica tienen mejor desenvolvimiento en la parte, digamos, artística, creativa. Y vamos a dar algunos ejemplos, ¿no? Muchas personas del arte, de la letra, de música, han tenido y tienen cierto tipo de trastornos del aprendizaje, TDAH, dislexia, dentro de los trastornos del aprendizaje, eh, hiperactividad, como les mencionaba, ¿no? Y obviamente se está compensando. Entonces, espero que acá también nos haya podido o podemos entender y comprender el porqué de mis estudiantes están comportándose de cierta manera. Y también nosotros mismos, ¿no? Porque definitivamente no es que sea reciente esta información, esto ya viene desde bastante tiempo y que tal vez si nosotros nos evaluamos, nos retrocedemos un poquito, nos daremos cuenta que podamos tener algunas características pero que definitivamente se va compensando con otro. ¿Ok? Entonces vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son las Mis, características? Dime. a mis, buenas noches. Ya, Buenas y en noches. ese caso de que, digamos, o sea, por ejemplo, yo tengo ya un familiar que es, o sea, Ujú, buenísimo en los estudios,
pero también en la música, o sea, los dos se ha desarrollado, o sea, los dos hemisferios se ha desarrollado bien, Ujú, porque es en música, en todo lo que es arte, es bueno en imaginación, todo eso, y también ujú. en los estudios. En todo caso, en ambos hemisferios se ha desarrollado, parece que adecuadamente, ¿no? Entonces, hay Ujú, una compensación, todo está súper bien. Hay casos donde, vuelvo a recalcar, en una parte no están bien desarrolladas, que en la parte académica sí están súper bien. Por ejemplo, hay chicos que intelectualmente tienen todo, están súper bien, tienen todo, pero a nivel social no saben cómo comportarse, no saben cómo pedir un favor, no saben cómo desenvolverse. Y esa es la falencia de ellos. mm, Entonces, eso también podemos tomarlo en cuenta. Dame, gracias. ¿Ya? Y ahí, digamos, a nivel, digamos, emocional, social, no hablaríamos de un problema, un trastorno del aprendizaje, sino netamente el compromiso de su inteligencia emocional que no ha sido desarrollado adecuadamente, ¿no? Y la inteligencia emocional se puede ir mejorando siempre y cuando la motivación, la persistencia de la familia y el acompañamiento del aula, ¿no? Del colegio y también de los apoyos de los especialistas. Gracias, Alexandra. Vamos a continuar. En todo caso, las características de trastornos del aprendizaje tienen que ver con retrasos en el desarrollo neuropsicológico. Neuro netamente es el cerebro. Psicológico, todo lo que complementa nuestra mente, ¿no? Que afecta de modo predominante, ya sabemos, al hemisferio izquierdo y a áreas también del hemisferio derecho, que se ocupan de funciones del control y de la coordinación. Por ejemplo, más generalmente se va a hablar del izquierdo. ¿Por qué? Porque tiene control con la mano derecha. Cuando hablamos del hemisferio derecho, tiene mayor control con la mano izquierda. Entonces, de una u otra manera, no hay un control adecuado y habla de un retraso. Es decir, que hay una disminución. Si el niño tiene 10 años, pero a nivel de su retraso estaría funcionando como un niño de 8 años. Si el niño de 10 debería estar en un quinto grado, él está funcionando como un niño de 8 años que está en un tercer grado. Entonces hay un retraso, de eso se hace mención. Estos retrasos van a condicionar el equilibrio en cuanto al desarrollo de los procesos, de las funciones que tiene que ver netamente con los aprendizajes. Dentro de ellos está la parte psicolingüística que tiene que ver con su expresión, con todo lo que es el lenguaje escrito y hablado, la percepción, el uso de la memoria y de la atención, concentración, y en el ámbito escolar van a afectar definitivamente el aprendizaje de la lectura, la decodificación y la comprensión, la escritura, la recuperación de las formas y de los grafemas, que es la letra netamente de las palabras, es decir, de las palabras y también su composición, su organización, las matemáticas a nivel de cálculo mental, escrito y razonamiento matemático, y aquellos alumnos con dificultades o trastornos del aprendizaje rinden generalmente por debajo de su capacidad y no involucra necesariamente un retraso mental, no una discapacidad intelectual. También tiene un CI adecuado, un CI normal, pero no están funcionando adecuadamente esta parte del hemisferio que le complica en algunas áreas de su, digamos, aprendizaje. Habrá niños que sí tengan netamente el tema de la lectura o el tema de la escritura, pero en lo que es matemática están súper bien, se pueden desenvolver. Habrá niños que tengan dificultades en matemática, pero en lo que es la parte de comunicación, de lectura y escritura están súper bien. Entonces se dan cuenta que está en función también de cada caso, cada niño es un mundo muy particular. Entonces, vamos a seguir mencionando los trastornos del aprendizaje. Hasta acá, por favor, en cuanto a las características, ¿está bien? ¿Están, digamos, al tanto de la clase? ¿Sí? Ya, entonces vamos a seguir avanzando. Me parece que sí. A ver, Alexandra, sí. Ok, gracias. Vamos a continuar. Listo, vamos a seguir avanzando. ¿Quién más? Ah, Estrujilda, gracias, Estrujilda. Excelente, gracias. Vamos a ver. Entonces, en cuanto a los trastornos del aprendizaje,
Vemos la clasificación a través de este pequeño mapa conceptual. 1. Clasificación de los trastornos está en trastornos de la lectura, trastornos de la escritura y de cálculo. Los trastornos de la lectura se les conoce como dislexia. De escritura tenemos a la disgrafía y a la disortografía, es decir, no tiene un respeto en cuanto a las reglas de ortografía. En cambio, la disgrafía tiene que ver netamente con el uso, con el movimiento de las manos, con que las letras están muy juntas o muy pequeñas o se van fuera del reglón, etc. No hay un orden. En cuanto a la disortografía, tiene que ver con la parte de la ortografía netamente, en cuanto a signos de puntuación, signos de, estos signos de admiración, de pregunta, el punto, etcétera, ¿no? Entonces no hay un orden establecido y todos como que se mezclan. Y en el trastorno de cálculo netamente se llama discalculia porque es la discapacidad o la dificultad en la parte de cálculo. Los trastornos específicos del aprendizaje se dividen en estas tres grandes áreas. Entonces ya hemos recordado un poquito que un niño, como se les mencionaba, puede presentar un trastorno en solo una de ellas, pero también pueden estar incluidas más de una de estas áreas. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta. Tal vez nosotros de pequeños hemos tenido alguna de estas cositas, ¿no? Como les decía, algún problemita en parte numérica, en la lectoescritura sufrimos. No era necesariamente porque teníamos un trastorno, pero en ese momento hubiéramos tenido o tal vez teníamos algunas características de un problema del aprendizaje que con la práctica, que con la insistencia de la familia, de la docente, se haya podido superar. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir avanzando. Entonces, los trastornos del aprendizaje, como se les mencionaba, dentro de ellas está la dislexia, que tiene que ver con la dificultad específica de la capacidad de un niño para leer o para escribir y está por debajo de su nivel de inteligencia. La disgrafía es aquella dificultad del aprendizaje en la calidad de la escritura, ya sea en su trazo o en su grafía, es decir, la forma como el niño lo va a escribir. Y tiene que ver con la velocidad y la precisión en la escritura. La disortografía que está dentro de la parte de escritura es aquella dificultad para escribir correctamente las palabras debido a que tiende a confundir, a omitir, unir, invertir grafemas y sílabas. No hay un orden establecido, hay una confusión. Entonces, eso es parte de la disortografía y la discalculia, la dificultad específica del aprendizaje en matemáticas o aquellos cálculos numéricos, ¿no? Por ejemplo, muchas de ustedes dirán, pero bueno, pude haber tenido yo porque a mí no me gustan las matemáticas o no me gusta escribir, ¿no? No es parte de mí, no me gusta, pero lo tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, de manera particular, a mí los números no me gustan y no significa que yo tenga la discalculia, sino que no es lo que me agrada, no es mi sintonía. Tal vez algunos de ustedes tendrá la misma, digamos, desagrado que yo tengo por los números, pero no significa que no lo pueda hacer. Sí lo puede hacer, pero no es de mi preferencia. Tal vez cuando yo estuve en el grado escolar, como muchos, no era una alumna brillante en la parte numérica, pero al menos algo intentaba, ¿no? En el caso de aquellos niños con trastornos netamente de discalculia o cualquiera de ellos, dentro de esa etapa o de esa área no vemos un progreso o un avance porque no está, se dan cuenta, desarrollado, no está en la madurez correspondiente tal vez el hemisferio izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es estimular y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, vamos avanzando. Entonces, vamos a ver qué es lo que podemos hacer con la dislexia. Las causas, en cuanto a la dislexia, y creo que también todas,
es la parte de hereditarias. Tal vez algún familiar tenga las mismas características, los problemas emocionales durante el embarazo, alguna lesión cerebral, pues también a nivel de genética, y dificultades durante el parto, ¿no? Lo que antes era más complicado. Generalmente en estas, digamos, intervenciones para el nacimiento del bebé, ¿no? Los métodos que se utilizaban ya han ido mejorando y bueno, ese sufrimiento fetal, la idea es que el niño nazca bien, ya sea a nivel de parto natural o parto por cesárea, pero que tenga y esté en todas las condiciones para ser bien recibido, ¿no? Ese sufrimiento hace de que el niño desarrolle cierto tipo de dificultades a lo largo, que tal vez en ese momento no se nota, pero con el transcurrir nos damos cuenta de que este niño está demorándose en hacer muchas cosas, desde caminar, desde decir sus primeras palabras, de interactuar, etcétera, y nos vamos remontando si nos damos cuenta que puede ser producto de algunas de estas situaciones. ¿Cuáles son las características de la dislexia? La lectura lenta, rota las letras cuando las escribe, omite algunas letras al escribir, no logra comprender lo que lee y eso le pasa a la gran mayoría. Esta característica nos pasa a la gran mayoría. No leemos bien, no comprendemos el mensaje, distorsiona las palabras, invierte las sílabas al leer o al escribir, confunde las letras al leer y escribir, une algunas palabras al leer y escribir y no diferencia los sonidos de los grafemas. Y qué importante es desde pequeñitos, nosotras como docentes de educación inicial, trabajar la parte de conciencia fonológica. El sonido de cada consonante, cada fonema nos va a ayudar muchísimo para que el niño pueda identificar y pueda prevenir cierto tipo de situaciones a lo largo de su proceso de la lectoescritura. ¿Ok? Entonces, esto es a nivel de dislexia. Acá alguna consultita, alguna inquietud, me hace mención. Me parece que todo bien. A ver, me parece que es todo bien. Entonces, vamos a continuar y vamos al siguiente trastorno. Entonces, acá, perdón, acá podemos hacer unos pequeños ejemplos de estos, de la dislexia, rotación, que es lo que nos sucede comúnmente con algunos niños, el tema del, digamos, del orden, el tema de la posición de la letra, ¿no? B por D, B por P, U por N, P por Q, ¿no? Es lo que el niño va invirtiendo. Para él parecía lo mismo, pero si se dan cuenta, la posición es totalmente distinta. Inversión el por le, tor por los, las por tal, prolijo por lijo, ¿no? Entonces hay esa inversión. Agregar, es decir, rosa por rosa, olla por ola, es en el momento de la lectura y de la escritura. Confusiones, ¿no? Por lado, por rado, vuela, por vuela, y eso también está en función del tema de su lenguaje expresivo, ¿no? Qué tan importante es desarrollarlo. Y en cuanto a la dislexia, también se les puede sugerir trabajar netamente el tema de la dislexia y también el reconocimiento a nivel de todos los fonemas, que podría ser también la intervención en cuanto a la terapia del lenguaje. Omisiones como chócate por chocolate, soldado por soldado, sentado por sentado, amigo por amigo, ¿no? Entonces, esas omisiones conlleva a que el niño no lea adecuadamente y por ende no vaya a escribir. Entonces, ustedes también tienen una gran función de detectar estos casos desde inicial, ¿no? Y con ello hacer mejor el tratamiento, la intervención para disminuir, digamos, más riesgos en el futuro. Vamos a ver qué consejos. Trabajemos mucho su lenguaje. Los niños van a leer según lo que ellos tengan en cuanto a su vocabulario. Y si yo me doy cuenta que el niño todo te lo dice muy junto a las palabras o no tiene un fonema adecuado,
lo primerito que tenemos que hacer es sugerir a la familia que el niño lleve terapia de lenguaje. Con ello vamos a darle un gran avance a lo que va a venir más adelante con la lectoescritura. Entonces, ahora, la intervención del lenguaje es un proceso también largo. No es que con un mes de terapia ya está bien, sino que el niño tiene que ser constante, ¿no? Y más o menos un promedio de 3 meses, donde podamos ver más resultados. En función de ello, seguir continuando con algunos fonemas que nos falta para que siga avanzando en este proceso. La intervención del lenguaje no es un mes, es un proceso de 3 meses a más sesiones. Eso tenganlo en cuenta, en consideración. Entonces, netamente, si ustedes tienen niños pequeños y están en este tema de que no se les entiende, de que le falta algún consonante, que le falta, perdón, algún fonema, o que tiene lenguaje, sí tiene todos los fonemas, pero no tiene una organización en cuanto a sus estructuras, en cuanto a sus oraciones que él diga, recomiéndenlo. Y eso tienen que ustedes hacer el seguimiento de cómo va, preguntar por la psicóloga, por el terapista, etcétera, para que se puedan ver mejor los resultados. Porque a veces los papás se confían mucho y no los llevan realmente. Si es que no hay una presión del colegio o de la maestra, no lo van a hacer. Entonces hay que estar ahí. Con eso van a ayudar muchísimo a los pequeños. Entonces vamos a seguir avanzando. A ver, listo. Vamos a ver la disgrafía y la disortografía que tiene que ver netamente con la escritura. Las causas son las mismas, hereditarias, problemas emocionales en el embarazo, lesiones cerebrales, genética, dificultades durante el parto, ¿no? La disgrafía también se van a dar cuenta de que puede tener cierto orden en cuanto a las palabras, pero no está bien descrito, ¿no? Hay ciertas confusiones. Acá también tenemos algunas características. Dentro de estas dos trastornos tenemos falta de exactitud ortográfica, dificultad en el grafismo, dificultad al escribir dictados con palabras, en la copia, en el copiar un texto de la pizarra, no copia totalmente. La parte de grafía está poco elegible entre lo que es las curvas y las rectas. Entonces, yo como docente de inicial, ¿qué es lo que tengo que hacer para la prevención de ello o para ir mejorando ello? ¿Qué es lo que puedo hacer en esta situación? Y ustedes es algo que ustedes manejan muy bien. Tenemos que trabajar nuestra psicomotricidad. Trabajen mucho la psicomotricidad con sus pequeños, todo lo que sea a nivel de cuerpo, a nivel de, digamos, motricidad fina, gruesa, nos va a ayudar mucho para prevenir este tipo de situaciones, porque esta situación nos vamos a dar cuenta cuando el niño tenga 6, 7 años y está en el proceso de primer grado, segundo grado, ahí es donde vamos a ver más este tipo de situaciones. Un mejor diagnóstico es cuando el niño tenga ya los 8 años de edad, podemos tener un diagnóstico más preciso de que presenta un trastorno del aprendizaje. Antes no, antes es una presunción. Podemos sí intervenir con, en este caso, todo el tema de grafismos, de motricidad, desde las técnicas grafoplásticas, nos va a ayudar mucho para que el niño tenga movimiento, ¿no? Y todo lo que es su esquema corporal también. Así que desde ya utilice mucho sus áreas de psicomotricidad en todo sentido. Todo lo que sea manualidades también va a ayudar muchísimo a, digamos, a prevenir o a tener una base, ¿no? De lo que es la parte de grafismo. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando y bueno, definitivamente el adecuado uso del lápiz, ¿no? La posición que se tiene que tener para que el niño pueda coger el mejor lápiz y tenga un mejor trazo y no sufra, ¿no? Porque los chicos también van a sufrir, porque si no tienen una adecuada posición, les va a, digamos, molestar los dedos, van a salirle callitos y va a ser complicado y no va, el niño no va a querer escribir. Así que hay que motivarlos. Seguimos en cuanto a la disgrafía y disortografía, ¿qué es lo que podemos ver? Tenemos el color, débil presión del lápiz, presión muy fuerte también del lápiz, puede haber un leve o una fuerte. El tamaño puede ser irregular, puede ser grande, puede ser muy pequeñito. Generalmente en el tamaño es grande, ¿ok? Se ve un desorden total, ¿no? Porque es grande. La alineación es irregular, sobresale por arriba, sobresale por abajo.
espacio de las letras es irregular, demasiado separadas, demasiado juntas, y los trazos iniciales también, ¿no? Puede ir variando, puede ir variando, ¿ok? Entonces, esas son algunas características de lo que puedan ustedes observar en cuanto a la disgrafía y la disortografía. Bien, Flor. La discalculia. Igualmente, las causas son los mismos: hereditarias, emocionales, cerebrales, lesiones cerebrales, genéticas, problemas durante el embarazo. Característica de la discalculia: dificultades en la memoria, en el lenguaje matemático, habilidades visoespaciales, dificultad para memorizar la tabla de multiplicar. La idea es que ya no se memorice, ¿no? Que sea una práctica constante para los pequeños, para identificar los símbolos numéricos, ¿no? La suma, la resta, multiplicación, la división. Eso es lo básico. Para alinear las cifras numéricas, para seguir los pasos de una operación. Hay un desorden totalmente. No, no es que ellos intentan, pero no es algo que ellos puedan realizar en su totalidad. Dificultades en la suma, en la resta llevando, prestando, invertir números, confusión de números con sonidos semejantes, dificultad para comparar cantidades. Esas son las características principales, y si se dan cuenta, generalmente es en las 4 operaciones numéricas donde no logran salir airosos, y con ello conlleva que tenga cierta dificultad. Me pareció que Jane había levantado la mano. Jane, a ver, me pareció, o alguna consulta. Sí, buenas noches, ¿me escucha? Sí, a lo lejos. Sí, le quería hacer una pregunta sobre el de repente del Ahora lápiz, sí. como usted estaba mencionando. Sí. Acá está. ¿Cómo podría ser en sí la presión del lápiz, por ejemplo, en niños, ¿no? Cuando de repente, sí puede ser, así como te explicando, a veces algunos machúas cuando escriben y de esto Ujú. presionan, ¿no? Demasiado fuerte, otro, o sea, lo normal, ¿no? Y cómo sería en este caso. Tendríamos que ver la edad del pequeño, ¿no? Si es un niño de 2 años, obviamente el niño te lo va a agarrar hacia el lápiz. Si es un niño de 3, va bajando. Si es un niño de 4, va teniendo una mejor posición, hasta que de 5, voy a voltear mi pinza, puede agarrar de esta manera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición adecuada? Dedo pulgar, dedo índice y dedo medio es el que lo sujeta, y tú vas escribiendo, ¿no? Entonces, esa es la posición adecuada, que estos 3 estén acá, y obviamente el dedo anular y el dedo meñique como que son los que están guardaditos. ¿Ok? Pero esa es la posición adecuada. Hay Ese niños que es, te agarran así, y eso no es. Hay niños que te lo agarran así desde arriba. Tampoco es. La idea es que tenga mayor consistencia en la parte de abajo. Entonces, esa es una la posición adecuada. Dime. o sea, tendría que ser de acuerdo a Sí, la edad que tenga, si es de 4, de 3, 4, 5 ujú, años. Y de claro. 5 años ya tendría que coger, como usted dice, ¿no? La parte de abajo. Lo ideal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Habrá niños que tengan esta posición, lo cogen bien, pero en sus trazos lo hacen muy fuerte porque hacen mucha presión, o lo hacen muy Claro. débiles, o es muy desordenado. Entonces, para evitar ello, embolillemos, rasguemos, amasemos, hagamos letras con plastilina, con masita. La idea es que ellos tengan facilidad en sus manos y que también tengan firmeza, porque nosotros tenemos que segmentar, digamos, todo el tema del brazo, donde él va, digamos, tiene mayor dominancia, ¿no? Es generalmente el derecho o el izquierdo. Entonces el niño tiene que tener esa fuerza, tiene que tener una posición adecuada para sentarse. No puede escribir boca abajo porque su posición no va a ser la más adecuada. Entonces tenemos que ver esos protocolos o situaciones previas, requisitos previos, para que el niño pueda tener un mejor movimiento. Si te das cuenta, yo al escribir muevo toda esta parte de acá. No es que solamente mueva mis manos y mis dedos, sino es todo eso, es la muñeca. Y el niño para ello tiene que tener fuerza, tiene que tener consistencia. Y yo lo voy a hacer previamente haciendo masa, tocando objetos, jalando hilos, colocando o insertando. Eso le va a favorecer muchísimo. Ya mi otra duda más, me podía
explicar sobre, por ejemplo, eh, los alumnos que tienen, por ejemplo, dificultad, ¿no? De expresarse, de Ujú. repente, ya sea de repente en una exposición, ¿no? O sea, ¿en qué parte del hemisferio se estaría, El izquierdo. sería aplicado? En el izquierdo mismo. Ujú. Claro, porque el derecho tiene que ver netamente con la parte artística. Ya hemos visto, si retrocedemos un poquito para que aquellos que han ingresado después, acá estamos. Entonces, si te das cuenta, el hemisferio izquierdo tiene que ver con razonamiento, el lenguaje expresivo, el lenguaje escrito, todo lo que es la parte numérica y tiene el control de la mano derecha. En cuanto al hemisferio derecho, ¿cuál es lo que resalta? Todo el tema artístico, creativo, musical, y tiene que ver con toda la parte expresiva, ¿no? A nivel cuerpo. Entonces, generalmente los niños que tengan cierto tipo de dificultades habla también de cierta inseguridad emocional. Por ello hay que animarlos bastante. Tal vez no necesariamente una exposición, pero el hecho de que diga una rima, una adivinanza, un pequeño chiste, va a ayudar a que el niño pueda agarrar mayor confianza y se pueda soltar más. Entonces, si nosotros queremos hacer exposiciones, de preferencia intentemos hacer cosas chiquititas, hasta que poco a poco se sientan todos motivados y pueda ser un poquito más extensa su exposición, ¿no? Vamos de menor a mayor. Yo soy la sugerencia de brindarte ello, ¿no? Ya, muchas gracias. Gracias. Así que preparen sus pequeños de poquitos pasos, de poquito a poquito, de hecho, se va a llegar a más, ¿no? Tal vez igual como nosotras, ¿no? En el caso de ustedes como alumnas, desde presentaciones chiquititas a hacer un video de o 1 o 2 minutos, como que tal vez a nosotros nos cuesta un poquito, ¿no? Pues y eso que estamos llevando de manera virtual. Pero imagínense a nivel presencial, uno se pone con cierto nerviosismo y es entendible. Así que vamos dando cuenta también la posición de aquellos alumnos que les cuesta exponer o hacer algún tipo de presentación, ¿no? Porque el niño puede ser muy desenvuelto, todo lo que tú quieras, pero a la hora de exposición como que su tono de voz cambia, es más bajito, su posición también de sus movimientos también es muy rígida, se nota. Entonces, la idea es brindarle previamente actividades pequeñitas para que el niño se vaya soltando y lo vea como que pierda un poquito el miedo y lo vea como que algo tranquilo, ¿no? No le va a pasar nada. Así que son las sugerencias que les brindo. Gracias, gracias también por la pregunta. Vamos a seguir. Bueno, en Discalculia están las rotaciones. Generalmente es la E por el número 3, la P por el número 9, la F por el número 7, inversiones, ¿no? 25 por 52, 107 por 701, sustituciones, el 8 por el 3, el 6 por el 9, ¿no? Y si se dan cuenta, la mayoría de estos pequeñitos, a la hora de escribir los números, te invierten el número 5 o te escriben el 6 así, o el 7, ¿no? No hay como que una consistencia, no está algo organizado, pero están en proceso. Digamos, si esto le ocurre a un niño de 8 años o de 9 años, ahí estamos hablando de que algo está sucediendo. Si es un niño de 4, de 5 años, todavía es incipiente, no sabemos más adelante si lo tendrá o no, pero si es un niño de mayor edad, de 8 hacia arriba, vamos a ver que hay una dificultad que se puede ir mejorando con la intervención. ¿Ok? Entonces vamos a seguir avanzando y las etapas que se presentan, vamos a verlo a nivel general, a nivel inicial, cuál es nuestro objetivo y donde ustedes están, es la estimulación y el desarrollo de las funciones cognitivas, psicolingüísticas y psicomotrices básicas para lo demás. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar a nivel cognitivo, es decir, nociones, trabajar lateralidad, psicolingüísticas, trabajemos rimas, adivinanzas, canciones, escrituras cortitas, nada más, cositas chiquitas que puedan copiar o pequeños dictados de sílabas, palabritas, hasta oraciones dependiendo, y todo lo que es la parte motriz, psicomotricidad a full. ¿Cuáles son las dificultades que ustedes puedan observar en un niño de inicial? Que cumplimiento de determinadas actividades, aprende ciertos juegos, cantos y poesías. También puede existir algunos problemas en cuanto a la adaptación social. Esta etapa es muy difícil también porque pueden prevenir diferentes dificultades, ¿no?
tal vez un retraso madurativo que es parte de todo lo que hemos vivido con la pandemia, no necesariamente puede hacer que sí, dependiendo de cada caso, se dé un trastorno, ¿no? Yo les comento mucho que después de la pandemia, muchos niños, si ustedes se han dado cuenta, que han venido con ciertas falencias, que han tenido cierto tipo de dificultades en cuanto a su aprendizamiento. Entonces, ¿todavía les está costando? Sí. Y lo que tenemos que hacer es retroceder un poquito, mantener la calma, los niños lo aprenderán, tal vez no en el primer bimestre, pero sí en el último bimestre lo van a hacer bien. Entonces, tenemos que ser más flexibles. No es que porque tiene que darse en este momento y si no lo hizo ya tiene una C. Eso no debería ser así, porque tiene todo este año para que el niño pueda cumplir con esa competencia. ¿Ok? Entonces, y está en nosotras hacer llegar digamos, darle las herramientas, las oportunidades, las estrategias para que el niño lo pueda conseguir a lo largo de este año. ¿Ok? Entonces, a nivel de, digamos, escolar, netamente, lo que es la parte de la primaria, el objetivo es el dominio de las técnicas instrumentales de la lectura, escritura y cálculo. Entonces, ¿qué dificultades podemos apreciar? Codificación de las letras, la codificación de la escritura, de la parte de cálculo también. Y acá se hace mención de que el logro de estas destrezas es decisivo, pues se constituye, digamos, un avance, ¿no? Recuerden que la etapa inicial es el cimiento, de constituye la etapa primaria, es consolidar algunos contenidos y la secundaria ya netamente es la base para que le va a servir para su etapa preuniversitaria, ¿no? Universitaria. En todo caso, todo tiene un proceso y va de manera encadenada. La idea es que ya en la actualidad los chicos van aprendiendo de otra manera. Los chicos son netamente digitales porque es parte de su naturaleza, ¿no? Ya nacieron en este tiempo con la tecnología. Y también nosotros tenemos que adecuarnos a las nuevas información, ¿no? De cómo llegar, cómo el niño puede aprender trabajando un proyecto, trabajando una creación de algo, ¿no? Con ello el chico puede plasmar lo cognitivo, su lenguaje, lo emocional, la escritura, etcétera, ¿no? Entonces, de hecho, hay muchas cosas que se pueden hacer ya con nuevas informaciones. Eh, y que el uso del libro ya no es tanto, porque ahorita prácticamente todo lo vemos en internet, y eso es muy cierto, ¿no? Entonces, pero siempre es bueno que los chicos les recomiendo que tengan su diccionario de antónimos y de sinónimos, y eso le va a ayudar un montón, porque eso amplía su información. Cuando no se acuerda de una palabra, puede suplantarla con la palabra que es su sinónimo, ¿no? Y le va a ayudar mucho a defenderse a nivel oral o a nivel escrito. Entonces, siempre, siempre en su casa de ustedes, por favor, su libro de antónimos, su diccionario antónimo y de sinónimos y su diccionario en general, ¿no? Entonces, ayudemos en ese sentido a nuestros alumnos, a nuestros hijos, y definitivamente vamos a tener menos dificultades en cuanto al tema de, no sé, del vocabulario, de su lenguaje, de su información general. Muy bien. Entonces vamos a seguir avanzando y bueno, como yo le decía, en cuanto a la evaluación de este trastorno, netamente está detallado por un especialista, pero para ello primero tenemos que descartar si es que el niño tiene alguna deficiencia sensorial, que es a nivel visual o a nivel auditivo, que lo vamos a ver más con profundidad la siguiente semana. Si es que el niño no tiene dificultades, no tiene, digamos, no ve bien la pizarra, no escucha bien, etcétera, tenemos que hacer ese descarte y luego pasar a una historia netamente del pequeño, ¿no? Cómo fueron sus antecedentes, cómo ha sido su desarrollo psicomotriz, si ha tenido algún tipo de enfermedad, qué signos de alarma hay, ¿no? Si es que tiene alguna dificultad. Por ejemplo, el niño está llevando terapia de lenguaje y obviamente está en proceso. Por ende, su lectura no va a ser muy adecuada igual que su escritura. Entonces, esas cosas tenemos que tomar previamente. Algún antecedente familiar, alguna enfermedad, algo que pueda generarle o que vaya acompañado con estas dificultades, ¿no? Entonces, pueda ampliar más. Siempre es bueno que ustedes tengan un historial de este pequeño o de esta pequeña para entender mejor el caso, ¿no? Y la derivación
persistente. ¿Cuáles serían las pautas para ustedes? El docente debe proponer objetivos concretos y que sean realizables a corto plazo. No es que yo me voy a meter o le voy a poner una meta muy grande a este pequeño. Yo necesito avanzar de chiquito, de poquito en poquito, y con ello el niño también se motiva, porque al motivarse le va a impulsar a seguir avanzando. Pero si yo coloco una meta muy grande, que obviamente en la realidad del pequeño le va a ser difícil, le va a costar, una que definitivamente se va a desanimar y se va a estresar y va a estresar al padre de familia. Y lo otro es que también el niño no quiere hacerlo, ¿no? Porque también lo otro es que el niño se desmotive. Puede haber casos que los niños puedan motivarse, pero es el menor caso. Más de preferencia es que los niños se desanimen y no quieran hacer. Entonces, graduar las dificultades, valorar mucho las diferencias individuales, no hay que compararlos, cada niño tiene su lado bueno y su lado también complicado. Eh, Potenciar la práctica con éxito, motivar, siempre es muy importante, realizar tal vez actividades chiquitas que sean conocidas, ir variando el objetivo, variando el contenido, dar las consignas claras, precisas, valorar el esfuerzo y progresos en la medida correcta. Entonces, eso es algo que yo les sugiero un montón, por favor, valoren todo esfuerzo que hagan los niños, desde que escribir una palabrita, de algo chiquitito, eso es muy importante porque al niño le costó. Le costó escribir ello, le costó dibujar, le costó hacer eso, pero lo hizo. ¿Ya? Aunque sea lo hizo mal, pero hizo el intento. Y eso es muy valioso. Entonces le comento una experiencia personal en cuanto a la situación con mi hija. Mi hija, bueno, es nueva en un colegio particular y bueno, ¿no? La metodología de este colegio es que trabajan mucho en la letra Palmer, que es esa letra muy ligada, muy bonita, muy chiquita, ¿no? Y a ella le cuesta porque no, le cuesta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la docente? La docente le dice en el percentil ortográfico, ya, hace el dictado, no lo hizo bien, lo marca y lo tiene que volver a hacer 10 veces. Pero si ella no lo hizo bien las 10 veces, le hace una X grande y le vuelve a escribir, y que lo vuelve a escribir 15 veces más. Y si no lo hizo, nuevamente le pone otra X y le que escriba 20 veces más. Entonces, eso no la motiva, no la hace sentir de que obviamente su trabajo vale. Y lo peor es que no le pone un incentivo, ¿no? O sea, inténtalo, sigue practicando, de frente a la X y a seguir haciendo las 15 o las 20 veces. Entonces, Miss, obviamente, y es ay, sí. necesita disculpar. Soy Alexandra. Sí, Alexandra. profesora, tiene mucha razón en ese aspecto, ¿no? En el que está hablando. Mi niño igual, por ejemplo, la profesora a veces no le pone, digamos, o sea, no le digo, o sea, mi hijito se pone feliz cuando la profesora le Ujú, pone A, o cuando le revisa, al menos si le ponga un aspa, no importa, mira, me ujú, revisó, me ha puesto bien, pero cuando no le revisa, dice, no me ha puesto A, ujú. no me revisó, entonces, se sienten mal y su autoestima también baja pero no quieren hacer tampoco, pues. Sí, sí, definitivamente no van a hacer. Así que por favor, tomemos en cuenta mi experiencia como mamá en este caso y como también docente, no me parece que sea lo más adecuado, ¿no? Siempre es bueno la motivación, cualquier incentivo, en un sellito, un sticker o una palabrita bonita, va a hacer que el niño intente hacerlo, ¿no? Entonces, igualmente, en el caso del stand, creo que muchas de ustedes. Así que si ustedes están en la misma situación, conversen con la docente, motiven a que pueda tener una mejor conexión con el estudiante y, bueno, innovar. Eso es lo más importante. Entonces, otra pauta es de docente, brindar un apoyo físico, consiste en la máxima proporción de ayuda que necesita el niño para completar una tarea. El apoyo gestual, recuerden que nuestros gestos dicen mucho, la mirada, nuestra posición, nuestras manos, eso fortalece y complementa las indicaciones. Ese apoyo verbal, ¿no? Hacer una demostración previa de la actividad, definir la tarea y subdividir en pequeños pasos, explicar cómo se va a hacer y si el niño no le entendió, chicos, es entendido, pero si ya identificamos a que este niño, por más que yo le diga, no por miedo, por temor, por vergüenza, no te lo dice, me acerco y le nuevamente lo detallo, porque ya cada uno de ustedes conoce a sus estudiantes. Entonces, ¿cuáles son las adaptaciones que vamos a implementar? Recordemos en cuanto a las adaptaciones del entorno y del material didáctico. Ustedes en educación inicial
son súper creativas, tienen bastante materiales concretos, así que dediquen ello, igualmente con las chicas que están en primaria, innovar en ese sentido, ¿no? Equilibrar los tiempos de trabajo individual y también a nivel colectivo, adaptación del espacio, el material tiene que ser manipulativo, tiene que ser visual, colorido, que incentiva a descubrir y aprender. Las instalaciones, obviamente, en caso de las aulas, tienen que ser ventiladas, iluminadas, que brinde esa motivación de aprender, ¿no? Por más que el colegio sea antiguo, por más que nuestro espacio sea reducido, intentamos motivar en nuestro espacio que ahí se aprende jugando, divirtiéndonos. Adaptaciones en las tareas, en sí medir la dificultad de lo más sencillito, vamos avanzando a situaciones más complejas. La forma de la presentación de la tarea, ¿no? Como yo voy a presentar, no solamente copias, sino también algunas informaciones, letra legible, entendible, grande, imágenes. Los chicos son muy visuales, entonces pongamos imágenes. Y si nos damos cuenta que tenemos niños con cierto tipo de condiciones en particular, más aún, tengamos nuestras agendas visuales también. eh, Como es el criterio de ejecución, ser muy precisos, las reglas, las normas de ejecución, y como les decía, todo esfuerzo es muy valioso. En cuanto a la metodología, adecuar ese lenguaje de ustedes a un nivel que sea entendible para los alumnos. Y menos es más, y si es más preciso, mucho mejor. Usar, como ya les mencionaba, ese apoyo oral, escrito, visual, gestual nos va a ayudar muchísimo. Recabar la información del estudiante y del grupo. También no es porque el 80% está súper bien y el otro 20% está mal, me voy con ese 80%, sino que tengo que ir más al grupo que me falta, ¿no? Entonces, ayudemos en tal sentido. Eh, Demostrar afecto, hacer juegos cooperativos, cuentos motrices, cuentacuentos, etcétera. Eso nos va a ayudar muchísimo. En cuanto a la dislexia, ¿qué podemos hacer para intervenir? Podemos hacer lo siguiente, ¿no? Sentarlo en la primera fila cerca del docente. No se debe pretender que el niño alcance un nivel excelente de lectura todavía porque es un proceso, pero ese avance es muy importante. Animarlo a que se exprese sin temor y sus dudas. eh, También se considera que en las evaluaciones sean de forma oral. Eso es muy importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Porque todavía el tema de la escritura y de la lectura no lo vaya a leer, salvo que tú le leas las respuestas y el niño marque, ¿no? Lo que ya lo estamos diciendo, ¿no? Entonces las alternativas y él por propia elección puede elegirlo, ¿no? Se debe destacar los aspectos positivos de su trabajo, no es solamente lo negativo, sino lo positivo. Se debe evitar que se debe evitar que lea en público. La idea es que él mismo se exprese con lo que él ha entendido, ¿no? La parte oral es muy importante. Jamás corregir delante de los niños en el aula, siempre conversaciones en privado. Y desarrollar mucho la actividad sensoriomotriz. Lo sensorial y la motricidad final le va a ayudar, en la motricidad en general le va a ayudar muchísimo. Entonces, tareas específicas, leer con voz clara, pausada, el listado de palabras, formar palabras, discriminación visual de la palabra real, discriminación de palabras, encontrar letras concretas en palabras, nuestra sopa de letras, nuestros laberintos, semejanzas, diferencias, todo ello nos va a ayudar muchísimo. En las digrafías, igualmente sentarnos en la misma fila, en la primera fila, acercar la silla a la mesa, recuerden que la posición es súper importante, que no se acerque mucho la cabeza a la hoja, entonces tratemos de que tenga la posición adecuada, que el niño no gire la hoja del cuaderno, sino que tenga una posición adecuada también, enseñar la manera correcta de coger el lápiz, realizar actividades como recortes, moldeado, pintado, etcétera, trabajar caligrafía, trabajar en su cuaderno de trazos, técnicas de respiración y control de estrés, porque eso también desmotiva al niño, se estresa, y nunca descalificarlo frente a los demás. Tengan mucho cuidado con ello. Nuestra actitud siempre tiene que ser positiva y motivante. Entonces, ¿qué podemos hacer? Trabajar en trazos con líneas, luego con letras, dictar o leer las oraciones haciendo pausas largas en las separaciones. Ellos lo van a entender, pero lo entienden de manera lenta. Así que tenemos que ser más precisos.
adaptar los materiales educativos. Entonces, eso es en cuanto a la disgrafía y también a la disortografía. En la discalculia se debe permitir el uso de tablas de multiplicar, calculador de grabaciones, leer el problema matemático en voz alta, paso a paso, por favor, con calma, plantear los problemas matemáticos con espacio mayor a lo normal, apoyarlo en los ejercicios de matemáticas para animarlo a visualizar los problemas y pasos a seguir. En caso de dictado o copiado de números también es muy importante. Eh, Trabajemos siempre con la familia, eso nos ayuda bastante. Mejorar su orientación espacial y su sentido de lateralidad. ¿Qué más podemos hacer? Realizar ejercicios de memoria y precisión auditiva, ejercitar la memoria, la percepción visual, ritmo y seriación, actividades de secuencias también es muy importante, y ejercicios de abstracción. Pero generalmente trabajamos en discalculia el reconocimiento de los números, las cantidades también, y conforme el niño va avanzando, identificar pues la suma, la resta, multiplicación, división, que identifique los signos. Eso le va a ayudar mucho para que no tenga confusiones a la hora de resolver los problemas. De menor cantidad de números a una mayor cantidad. Todo proceso es de poquitos. Pautas para la familia, siempre colaborar con los profesionales, comprometerse, inventar, ¿no? Hay formas para ayudar a su pequeño con actividades dentro de la vida cotidiana, buscar aplicaciones. Ahorita las aplicaciones están en todas las redes sociales, y descubrir siempre los puntos fuertes del estudiante. Para terminar esta parte, voy a compartir este video muy interesante que nos va a hablar sobre estos trastornos del aprendizaje. Gracias, vamos a escuchar. ¿En qué consiste la intervención en los trastornos de aprendizaje? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es hacer una muy buena valoración, porque cuando ya tenemos la valoración de ese niño o de esa niña, ¿qué es lo que ocurre? Que sabemos muy bien cuáles son sus puntos fuertes con los que tengo que compensar en ocasiones, pues los que son más débiles, y sobre todo aquellos procesos en los que tiene dificultades tendré que hacer una intervención específica. Pues por ejemplo, si las dificultades son en el razonamiento lógico, tendré que trabajar la lógica. Si las dificultades son en la lectoescritura, tendré que trabajar exactamente el proceso de lectoescritura en el que esté fallando. Hay niños en los que tendré que empezar a trabajar lo que sería la decodificación para que entiendan bien lo que está puesto. En otros tenemos que trabajar la asociación del fonema con el grafema, que entiendan qué letra va con cada sonido. En ocasiones hay que trabajar los procesos de escritores y enseñarles a planificar su escrito. A veces hay que trabajar la planificación, la organización. Se trata de que, partiendo de esa valoración previa que se ha hecho, vamos a entrenar los procesos en los que haya dificultades. Y también una cosa muy importante, vamos a promover esos puntos fuertes. ¿Para qué? Bueno, para que el niño o la niña vea que hay cosas que se le dan bien, porque una parte fundamental del tratamiento va a ser trabajar la autoestima. Los niños y las niñas que tienen problemas de aprendizaje muchas veces tienen la autoestima bastante afectada. ¿Por qué? Porque se dan cuenta perfectamente que no avanzan al nivel de sus compañeros. Por eso va a ser muy importante trabajar autoestima, trabajar autoconcepto, trabajar la seguridad y no dejar la parte emocional. Porque sabemos que cuando emocionalmente no estamos bien, es muy difícil enfrentarte con éxito a un aprendizaje. En todo caso, ya sabemos qué más podemos hacer con nuestros estudiantes, con nuestros hijos, tal vez que estén pasando por esta misma situación, ¿no? Todo es posible, pero si ustedes quieren investigar un poquito más y tener un diagnóstico más preciso, soliciten una evaluación psicopedagógica o psicológica para conocer en qué áreas podemos mejorar. Y bueno, ya sabemos qué podemos hacer. Entonces, tengamos esta información y podemos seguir ampliando. Les comento también que lo que estas zonas del aprendizaje es amplio, es bastante información, y solamente nos va a tocar una clase. Las invito y los invito a que se sigan capacitando. Hay especializaciones, hay cursos que te duran más tiempo y van detallando, digamos, cada módulo estos problemas de aprendizaje. Así que las invito a que sigan capacitándose sobre este tema. Muchísimas gracias, y bueno, para finalizar, reconozcamos que todo lo podemos hacer si es que tenemos la voluntad y los ánimos de seguir avanzando.
Entonces, como frase final, les puedo mencionar que escoge un trabajo que te guste y creo que ustedes han elegido algo muy bonito y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida porque no es el trabajo, es tu labor, es tu vocación y es lo que tú haces por el corazón, ¿no? Y definitivamente el hecho de estar rodeada de niños te motiva, te invita a seguir capacitándote, a estar en un ambiente totalmente distinto al que puedas hacer en un trabajo regular. Así que muchísimas gracias, mucha suerte en sus exámenes, bueno, en su cuestionario que van a resolverlo y nos vemos la siguiente semana que nos va a tocar netamente la discapacidad sensorial que tiene que ver con la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. ¿Ok? Muchísimas gracias, alumnas. Un gusto y ya nos estamos viendo la siguiente semana. Bendiciones. Gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias. 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 Buenas noches.